El fenómeno del desplazamiento forzado interno en México tiene muchos matices complejos debido a los contextos de violencia que atraviesan nuestro país. En el programa de hoy estaremos platicando sobre los causales de la salida y las condiciones de vida en la frontera norte de México de estas personas desplazadas, forzadas internas que buscan protección internacional en Estados Unidos. Hoy nos acompaña la doctora Dolores París Pombo, profesora investigadora del Colegio de la Frontera Norte, y la doctora Aida Silva Hernández, investigadora postdoctoral del Colegio de la Frontera Norte y profesora de la Universidad Autónoma de Baja California. Ambas recientemente participaron en la presentación de un informe elaborado para la UNICEF, en donde la comentarista fue la doctora Dolores y la coautora fue la doctora Aida Silva. Este informe lleva por título "Es mucho daño lo que yo tengo: desplazamiento forzado interno de niños, niñas y adolescentes en la frontera norte de México". Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, doctoras. Gracias. Estamos, para comenzar un poquito a platicar, estamos frente a un escenario de violencia de estos desplazamientos forzados internos en México. Teniendo en cuenta este informe, que se aboca a lo que son los niños, las niñas y los adolescentes y sus desplazamientos en México, ¿cómo empezar a pensar a estos desplazamientos en un contexto de violencia en México? Pues lo que encontramos fue que niñas, niños y adolescentes estaban expuestos a distintos tipos de violencia en México, la violencia familiar, la violencia generalizada y la violencia que proviene del crimen organizado. Y de la violencia familiar y la de que proviene del crimen organizado, pues los impacta de distinta manera. En cuanto a la violencia familiar, lo que vimos es que pues es una violencia que sabemos que es sostenida durante varios años, ¿no? Y que afecta a la familia. Y en los relatos de los adolescentes encontramos que es una afectación, como es al interior de la familia, es una afectación directa, muy cercana, que genera muchísima tristeza y también muchísima rabia. Fue lo que nos llamó mucho la atención, porque hay una percepción de que el padre no ha cumplido con su papel, ¿no? Y al contrario, sino porque suele ser el principal agresor. En todos los casos que documentamos es el padre el principal agresor. Y pues la violencia que proviene del crimen organizado y les impacta de distinta manera, ¿no? Es inmediata, disruptiva, ¿no? Viene de fuera. Entonces para los niños es distinto porque se enteran en cuanto está sucediendo. Entonces ellos más bien son como conducidos en esta rápida salida por sus padres, ¿no? Y pues sí, hay mucho miedo y hay una serie de duelos, que es lo que tenemos ahí documentado en el informe, de las pérdidas, porque bueno, pues son niñas, niños y adolescentes pequeñitos que por lo regular donde vivían es donde nacieron y han crecido, y de repente los desprenden de allí y entonces hay una pérdida muy importante de sus relaciones de familia y de sus entornos cercanos. Cuando se percibe que tanto la violencia familiar como la violencia del crimen organizado que llega a un punto de vida o muerte, es cuando ocurre el desplazamiento forzado interno. Y en estos desplazamientos forzados internos que han tenido una historia de muchos años, ahora, ¿cómo se vieron afectados por todas las cuestiones de salud y todas las restricciones de la pandemia que hubo para todos estos migrantes, ¿no? Pues como sabemos, a partir de marzo del 2020 se suspendieron los procesos de solicitudes de asilo en Estados Unidos. Las personas que llegan a la frontera norte pues tienen esa intención, por eso vienen para acá, ¿no? De solicitar protección internacional. Y entonces desde el 2020 que están suspendidos, ¿qué sucede con ellos? Pues que se encuentran contenidos, ¿no? Atrapados de este lado de la frontera. Y en esta frontera del país, que es el suyo, del que quieren huir y necesitan huir, ¿no? Y eso genera muchísimo miedo, muchísima ansiedad, incertidumbre, porque pues no hay certeza
del momento en que se va a poder poner a salvo las personas, niñas, niños y adolescentes y sus familias en Estados Unidos, porque ellos perciben que el peligro no se quedó anclado en sus lugares de residencia habitual, sino que pueden llegar a encontrarlos acá, ¿no? Y que sucede incluso. Entonces, pues es una afectación, podemos decir que es una revictimización, ¿no? En todas las condiciones de las que viven acá. Por eso en el informe sugerimos que se considere todo este estado en la frontera norte de contención y atrapamiento como un estado en el que se requiere implementar medidas urgentes de protección humanitaria. Muy bien, pues si les parece, vamos a corte y seguimos ahondando un poquito precisamente en estas medidas para protección a estas personas en desplazamiento, ¿no? Vamos a corte y regresamos.
Estamos de regreso en su programa Diálogos desde la Frontera. Justo antes del corte estábamos platicando sobre los escenarios de violencia sistémica a la que se enfrentan todos estos desplazados internos y cuáles son las consecuencias, ¿no?, que ha habido para las vidas de estas personas en movilidad. Ahora, ¿cuál es el marco normativo en el que están insertos todas estas dinámicas y todos estos desplazamientos para el caso de los niños, niñas y adolescentes, ¿no?, que es el caso del enfoque acá? Bueno, uno de los problemas justamente es que el Estado ha sido realmente omiso y hay que pensar en violaciones a derechos humanos tanto por omisión del Estado como por afectación directa por parte del Estado. En estos casos principalmente es por omisión. Hay una ley que pasó, una iniciativa de ley, que pasó en la Cámara de Diputados en 2020, en septiembre de 2020, y se estancó en el Senado y no ha pasado en el Senado en este año y medio, ¿no? Ha estado ahí estancada. Uno de los problemas tiene que ver con un fondo especial de atención a las víctimas de desplazamiento forzado, que en este momento han tenido otras prioridades, es decir, en términos muy sencillos, no se ha considerado como una prioridad el desplazamiento forzado interno, cosa que es muy grave. En este momento, el único marco que tenemos es la Ley General de Víctimas, que considera como víctimas a las personas que han sido desplazadas forzadamente y deberían ser atendidas por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a nivel federal y también en las entidades. En realidad la atención es mínima y el fenómeno ha rebasado completamente la capacidad de estas comisiones. Y hay solamente 3 entidades que tienen por el momento un marco normativo, que son el caso de Chiapas, que por razones históricas ha tenido desplazamientos forzados. Estos se platica un poco en el informe, ¿no? Haciendo referencias a desplazamientos por razones religiosas, por ejemplo, ¿no? El estado de Guerrero y el estado de Sinaloa. Por razones diferentes, estos 3 estados son los únicos que tienen por el momento leyes al respecto. Muchos son los que se ven afectados por estos marcos normativos. En el caso de este informe que se enfoca en lo que son los niños, niñas y adolescentes, ¿cómo lograron captar y acercarse a esta población? Pues el trabajo de campo se hizo a través de los albergues. En un momento en el que estaba el confinamiento en Baja California, pues en semáforo rojo, y había muchos albergues que estaban cerrados. Sí tenían a personas alojadas, pero no estaban abiertos como para hacer trabajo de investigación. Entonces, sí fue un poco complicado tener acceso a las personas en los albergues, pero logramos estar visitando 5 albergues en Tijuana y 2 en Mexicali. Y pues se trabajó con una muestra por oportunidad, un principio de oportunidad, quien estuviera presente, solicitarle la entrevista, y pues quien aceptó fueron las personas entrevistadas. Consideramos que tuvimos buena aceptación porque fue mínima las respuestas negativas por parte de las madres, sobre todo que en el momento que fuimos pues había más mamás que papás. Y también porque el mismo fenómeno está, como decía, por ejemplo, la violencia familiar que procede del padre, pues entonces el padre no está aquí, ¿no? Entonces son madres principalmente las que entrevistamos, además de adolescentes. Y bueno, los contactamos como quienes estaban allí, aceptaron la entrevista. Y fue lo que pudimos recuperar, 19 unidades familiares en total. Fueron 9 adolescentes entrevistados, incluyendo a una niña de 10 años, y 20 entrevistas con madres, un padre y un abuelito, que venía como cuidador de su nieto y de su hija, ya adulta, pero finalmente venía protegiendo.
Por ejemplo, ¿a qué desafíos se enfrentan, ¿no? Con estas poblaciones de tan escasos años, 10 años, etcétera? O sea, ¿cuál es el reto ahí, no? En cuanto a trabajo de campo, Sí. de entrevistas, fue desafiante. De hecho, esa entrevista de la niña de 10 años, que tiene como seudónimo a Alexa, la buscamos porque pensamos que era adolescente, o sea, físicamente parecía adolescente. Y ya cuando empecé a entrevistarla, entonces me di cuenta pues que no, que tenía 10 años. La niña muy articulada, muy enterada, entonces dije, bueno, voy a seguir hasta ver que esto pueda de alguna manera afectarle, ¿no? Entonces pude ver que la niña podía manejar el tema y pues se hizo el trabajo. Con los adolescentes también fue algo complicado, no porque estuvieran renuentes o complicados por la entrevista misma, sino porque un chico, por ejemplo, me mencionaba que venía en shock. Dice, discúlpame, no puedo platicar bien porque estoy en shock todavía, ¿no? Un chico que había sido levantado de 16 años, había sido la víctima directa del crimen organizado, lo levantaron, lograron rescatarlo y la familia salió huyendo. O sea, la semana anterior tenía una vida completa y en ese momento se había terminado. Justo nos estás comentando ahorita todas estas emociones que traen los niños y los adolescentes. En este caso, el informe se titula "Es mucho daño lo que yo tengo. Desplazamiento forzado interno de niñas, niños y adolescentes en la frontera norte de México". ¿A qué se debe esta cita de "es mucho daño lo que yo tengo"? Es una frase de una de las entrevistas. Fue Alejandra, también seudónimo, todos son seudónimos, una chica de 16 años que a los 8 años fue violada sexualmente por el padre, y ella y su familia estuvieron en esa violencia sostenida durante aproximadamente 8 años más, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, la violencia familiar se cruza con la violencia también del narcotráfico, porque el padre está inmiscuido en estas células y también utilizaba, ¿no?, sus tácticas intimidatorias de que los estaban vigilando, llegaban camionetas, hombres que se presentaban en la casa, etcétera. Entonces fue algo muy dramático la violencia que vivió Alejandra. Y cuando se vinieron, ellos ya tenían meses, su mamá, y se vinieron con otros 4 hermanitos, 11, 9, 6 y 4 años de edad, los que estaban en el albergue. En ese momento se habían venido todos huyendo, y pues ella me comentaba que pues como ya tenía tiempo acá en la frontera, había estado en terapia psicológica, pero me dice, pero no me ha servido, dice. Lo que pasa es que es mucho daño lo que yo tengo. Entonces de ahí retomamos la frase como título, no nada más porque recupera la experiencia de Alejandra, sino porque retrata bien las otras historias, las otras condiciones en las que se encontraban las unidades familiares, y nos está hablando de las violencias en las que están creciendo y desarrollándose un grupo de población infantil en México. Pues si les parece, seguimos ahondando en lo que son las historias de estos niños, niñas y adolescentes. Vamos a corte y regresamos.
Estamos de regreso en Diálogos desde la Frontera y estamos platicando con la doctora Aida y doctora Dolores sobre la presentación de este informe y de esta investigación. Justo antes del corte platicábamos un poco las condiciones en las que se encuentran todos estos desplazados internos en los lugares en donde ustedes acudieron para entrevistarlos. En ese sentido, digamos, ¿cuáles son algunas de las necesidades que vieron al acercarse a este tipo de poblaciones? Yo creo que pensar en necesidades es pensar también en las violaciones a derechos humanos que han sufrido estas personas. Y si pensamos, por ejemplo, en la violación a la seguridad, ¿no? Y en el derecho a una vida libre de violencia, la primera necesidad y la más apremiante es siempre estar en un lugar donde sienten que no los van a atacar, que no van a ser revictimizados. Y desgraciadamente muchas de estas personas que entrevistaron las dos colegas, estuvieron primero en otros lugares de desplazamiento. Es decir, fueron desplazados una primera vez y volvieron a ser encontradas por sus agresores, ¿no? Entonces se desplazaron una segunda vez en Tijuana y algunas de ellas nuevamente en Tijuana fueron agredidos o fueron encontradas por sus agresores. Y entonces, digamos, están realmente aquí a la espera de poder ser recibidas en Estados Unidos. Entonces son, por un lado, desplazadas forzadas internas, pero por otro lado quieren ser solicitantes de asilo, están buscando ser solicitantes de asilo en Estados Unidos. Entonces, lo que buscan es eso y lo que necesitan es eso, es una seguridad en un lugar donde estén seguras. Y otras necesidades que son inmediatas son, por ejemplo, el derecho a la salud. Estamos pensando en algunas personas que fueron afectadas físicamente, que traen enfermedades, digamos, crónicas, ¿no? Por ejemplo, uno de los adolescentes trae asma, ¿no? El asma, los ataques de asma están muy ligados a sensaciones de estrés, ¿no? De situaciones de estrés y por supuesto, sobre todo, salud mental, ¿no? Estamos hablando de niñas, niños y adolescentes que han sido muy gravemente agredidos y que tienen muchas necesidades. Lo platicaba un poco hace un ratito Aida, de salud mental. Y estas necesidades que están comentando, ¿cómo podemos hacer para incidir en estas necesidades? Es decir, ¿cuáles son los puntos de atención? Tengo entendido que el informe recupera, ¿no?, ciertos parámetros para atender a estas poblaciones. ¿Qué nos pueden decir sobre eso? ¿Cómo reflexionar eso, no? Pues de las recomendaciones están algunas relacionadas con esta atención en la salud mental. Y sí, como decía Dolores, básicamente fue como la gran necesidad y el gran pendiente, ¿no? El gran vacío de cubrirse esa necesidad, la salud mental. Ahora, ¿cómo le podemos hacer? Pues esa es la pregunta y sigue siendo la pregunta, ¿no? Porque lo que se requiere es una atención sistemática, periódica. Entonces, hay albergues que con todo su mayor esfuerzo tienen una asistencia psicológica, pero la mayoría de los que visitamos en ese momento, que por estas cuestiones de COVID, son voluntarios. Entonces, pues es cuando la persona profesional tengo oportunidad, ¿no?, de acceder, de ir a los albergues. Y la sensación de las personas es que es insuficiente. ¿Sí? Falta más atención, ¿no? Entonces, pues ahí sigue el reto, sigue eso pendiente. La sugerencia pues sería hacerlo en línea, ahora que hemos descubierto con la pandemia esta posibilidad. Incluso nosotros como un poquito de apoyo, no diría medida de contención, pero sí un apoyo, entregábamos información de un aliado de UNICEF que se podían comunicar de manera gratuita y se les iba a atender en sus necesidades psicológicas, ¿no?, profesional totalmente. Pero bueno, es mínimo.
Con otros proyectos de investigación o con otros encuentros con colegas de sociedad civil, lo que hemos platicado es que tal vez un recurso pueda ser la atención comunitaria en grupo. O sea, es más el acompañamiento, la atención, el platicar que funciona. No es una terapia profesional, pero funciona como para bajar un poco, ¿no?, este dolor, esta angustia, esta incertidumbre. Y bueno, no se necesita mucho como para platicar, hacer amistades, retejer redes, ¿no? Y los adolescentes, un poquito lo mismo, ¿no? O sea, encontrarse con ellos también, entre ellos, ¿no?, con la mamá, con el papá, en dado caso. Entonces es un poquito de eso, como pensar alternativas no necesariamente profesionales, sino que puede haber otros actores importantes ahí. Pues digo, qué importante es precisamente que hayan recuperado este tipo de poblaciones, los desplazamientos forzados y las condiciones, así como comentaban un poco, vimos un poco lo que propone el informe, ¿no?, para atender este tipo de necesidades. Pues muchas gracias por acompañarnos también para platicarnos sobre todas las condiciones a las que se enfrentan estas poblaciones y pues lo que recupera el informe, ¿no? Muchas gracias. Gracias. A ti. Muchas gracias a ustedes también por acompañarnos. Antes de despedirme, es importante comentarles a la audiencia que el documento se encuentra disponible en la página de la UNICEF y recuerden suscribirse a nuestros canales de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como El Colef. Yo soy Adriana García y nos vemos hasta la próxima.